Hola, a raíz de una de las últimas canciones surgió la posibilidad de hacer un pequeño ejercicio, que es poner una hoja en la pared y anotar las cosas que de alguna manera son representativas de la relación de la mamá con una hija, o de un papá con el hijo varón, es decir, de estos pequeños signos y primeros despertares de la relación de complicidades de varones, complicidades de mujeres, ¿no? Y todo por donde se empieza como a pintar la personalidad. Obviamente nada que excluya al otro, sino de lo rico y lo lindo de ese parte del nacimiento de esa relación, ¿no? A raíz de la canción Tete, yo decía que por lo general en las canciones de primera infancia se pinta la relación de la mamá con el hijo, o de la fascinación por el mundo, pero que hay menos canciones que hablen de la intimidad, de la complicidad o de la relación del niño con su papá, ¿no? Sí están los zapatos de papá, o los oficios de papá, o Verde Verde, pero son canciones muy queridas justamente porque son menos, son pocas, ¿no? Tete es una canción que cuenta de la relación del papá con su hijo varón en una primera infancia. Y lo cuenta de una manera particular, que es haciendo una acuarela, una cosa fresca de momentos absolutamente cotidianos, ninguno trascendente. Todas estas cosas me llevaron a hacerme acordar de un libro de un autor que yo admiro mucho, Todorov, y el libro en el cual él participa se llama El nacimiento del individuo en el arte. A muy grandes trazos sería, primero se pinta lo sagrado y se termina luego pintando lo más cotidiano, y así fue evolucionando y fue naciendo, surgiendo y pasando a primer plano el individuo en el arte. Primero solo los dioses, el hombre admirando a los dioses, el hombre en actividades sagradas, rituales, el hombre en actividades más cotidianas, la familia comiendo papas, y me salté un montón, me salté a Bruegel en el medio, me salté muchas cosas, pero no importa. La familia comiendo papas de Van Gogh, en fin. Algo similar podemos encontrar en la canción infantil, ¿no? En la canción bueno, y en muchas artes, obviamente, pero en la canción infantil está lo ideal, la infancia, lo bello y lo sagrado del niño, del surgimiento de la nueva vida. Luego volcar todos los ideales del mundo bello al que el niño se introduce, y a la vez de la belleza de la vida a la que le queremos transmitir. Entonces la canción pedagógica, ¿no? Allá por los 60s. Y poco a poco fue entrando en la canción lo más cotidiano, en un recorrido que podría ser tener semejanzas con el del individuo en el arte que decíamos antes. Vale decir, el niño real, el que tenemos en nuestra casa, empieza a hacerse cada vez más visible y a aparecer más en las canciones, en la obra. Seguramente tiene que ver con muchísimas cosas, pero entonces yo decía, podíamos hacer como dos grandes maneras de relatar, y habrá gente que le gusta más una. ¿Qué mostramos? ¿La catedral o la construcción? ¿No? Uno podría decir, bueno, a mí me gusta mostrar la catedral terminada, es lo maravilloso, es aquello de lo que somos capaces. No, ¿para qué vamos a mostrar a los obreros transpirando, trabajando en hacer las pirámides? No, ¿para qué vamos a mostrar a papá y mamá lavando ropa, sacando la basura, cargando al niño en el autito, en el asientito de atrás del auto? No, mostremos la foto del cumpleaños, mostremos el diploma, que son elecciones, cada uno puede elegir una u otra. Cuando mostramos las situaciones ideales, tienen interesante, mostramos aquello a lo más alto a lo que aspiramos y aquello de lo que podemos ser capaces.
Sin embargo, es muy interesante cuando mostramos pequeñas escenas cotidianas, ninguna trascendente, estamos mostrando lo humano. Una frase que muchas veces termina ahí, porque pareciera que todos estamos de acuerdo. Lo humano. Ya estamos de acuerdo en qué queríamos decir. Pero me estoy metiendo en un rollo. Pero ¿qué queremos decir cuando... al menos, ¿qué quiero decir yo cuando digo lo humano? Quiero decir la vida sin imposiciones. Me metí en otro lío. Sin las expectativas de otros sobre mi vida, la vida tal como la voy pudiendo hacer yo, con altos y bajos, con grises, con dudas, con búsquedas, con tanteos. Es decir, la vida cuando no necesita mostrarse como un resultado asertivo, perfecto, positivo, terminado, sino con toda esa aproximación y búsqueda, ¿no? Es muy importante mostrarle a los chicos eso, porque ellos todos estamos en ese proceso. De adultos uno podría decir, bueno, ¿cuánto dura el se recibió de? ¿Cuánto dura la foto que dice él es tal cosa? ¿Cuánto dura? Dura un tiempo, unos años puede durar, pero luego hay algo a uno que lo mantiene inquieto y dice, no, quiero hacer un curso de tal cosa, quiero tomar clases de tal otra cosa, porque eso fue incompleto, o sería incompleto si uno permanece en eso, y la persona siente que tiene que completarse con algo más. Entonces, cuando yo digo lo humano, me refiero a todo esto que acabo de nombrar, para no repetirme. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque vamos a proponer el ejercicio, y entonces recién conversábamos con Eric y decíamos, a ver, ¿y por qué el ejercicio? Porque es importante desarrollar la creatividad. Sí, pero hoy la verdad esa respuesta me resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque no todas las personas quieren ser creativas, no todas las personas necesitan serlo. Está bueno que se sepa así, que se desacralice lo creativo en el sentido de, mira, son herramientas que están al alcance de todos, buenísimo, como la matemática. Son operaciones que todos pueden aprender, que están al alcance de todos, buenísimo. Ya no nos deslumbremos porque haya personas o actos o actividades más creativas. Entonces lo sano es no deslumbrarse por lo creativo, conocer el mecanismo, ¿no? Pero la verdad es que aún cuando hagamos muchos ejercicios y muchas actividades creativas, de repente surge una obra que tiene tal concentración, tal cantidad de acto creativo, de sorpresa, de creación, de sorpresa incluso por lo que no sorprende, claro, ahí está, describe la vida, la emoción que yo tuve, y yo lo siento con una naturalidad absoluta, tan natural que siento alivio, ¿no? Y entonces, que siempre vendrá aparejado con una cuota de magia, de misterio, es decir, donde el haber participado de un montón de operaciones y actividades creativas no hace que se reduzca la creatividad a ya lo sé todo. Pero entonces, ¿por qué enseñaríamos ejercicios? Miren qué camino más largo que estoy tomando para explicarlo, por lo menos por todas las cosas que dijimos recién, sin duda, porque a cualquiera lo emociona encontrar cuadernos escritos por los padres o los abuelos sobre la propia vida de ellos o la temprana infancia nuestra. A todos nos emocionan fotos viejas, pero por una razón más, y es, ahora que dije lo de las fotos, vieron que cuando uno mira fotos viejas o recuerdos de muchos años atrás, dice, cómo me preocupaba en esa época de X cosas, y ya no. El otro día una señora contaba, cómo lloraba yo entonces porque estaba queriendo ser novia de su marido, que finalmente lo fue. Cómo lloraba yo entonces, ¿no? Y se reía.
Bueno, lo que permite eso es justamente no estar en el tránsito de esa experiencia, sino la foto que la abarca, ¿no? Casi como mirándola de afuera, mirándola con distancia, que es precisamente lo que pasa cuando escribimos. Cuando escribimos no somos el sujeto de la experiencia, una manera un poco pretenciosa, rara de decirla, pero que es tal cual. No somos quien vive la experiencia, digamos, sino somos quien la cuenta, quien la narra, y al ser eso nos ponemos en otro lugar. El narrador no es el mismo que quien vive la experiencia, ni siquiera cuando estés en una cueva solitaria y escribas, en ese momento, o sea, o en la isla más perdida, siendo el Robinson Crusoe que anota en un diario, bueno, ni siquiera en ese momento sos la misma persona. Porque quien narra toma distancia, es otro acto, narrar es otro acto que actuar. Estoy seguro que hasta son partes distintas del cerebro, de obvio que es una tontería, tienen que serlo, pero entonces es una observación de la propia experiencia. Y esa observación de la propia experiencia hace que ordenemos los sentimientos, que ordenemos todo ese cúmulo de sensaciones que vivimos y lo ordenamos en una forma de narración. Sí, en una forma de narración que se ordena porque la estamos dirigiendo a alguien que no está acá o a nosotros mismos pero en otro momento. Es decir, hay distancia no solo de la experiencia vivida, sino por a quién se la estamos contando. Y eso produce mucho alivio. Aun cuando no tengamos a quién contársela, el hecho de narrarla, de contarla a una experiencia, genera alivio. Entonces, he aquí una buena razón y que no echa mano de para que todos seamos creativos, que sí es importante, pero últimamente a mí me estaba quedando corto ya la justificación de para que todos seamos creativos, ¿no? Y estoy echando mano de esta otra, de lo sano que es poder narrar la propia experiencia y lo sano que es podernos ver a nosotros mismos desde afuera, ¿no? Es sano, genera un espacio más grande para nosotros mismos, ser observadores de la propia vida, ¿no? Entonces, con toda esa mezcla de cosas que acabo de decir, la invitación y el ejercicio extremadamente simple que es, y damos como ejemplo la canción Tete, que es hacer unas líneas que nombren cosas que les gusten. Es decir, el papá dice cosas que les gustan al hijo y nada más las va anotando de manera suelta. Y resulta que cuando ya tenés una lista, empezás a tener una foto, una acuarela, un fresco de tu hijo en ese momento y no necesitaste nada más. En la canción Tete hay unas pequeñas trampitas, pequeñas porque parecen invisibles, pero ahí están. Una es el ritmo, ¿no? El ritmo, no el ritmo de la poesía, me refiero, no el ritmo de la palabra, ¿no? Sino el ritmo de la secuencia. Dice, Tete es un nene que le gusta ir al río con su papá, después vuelve a casa y dice, dame agua, mamá. Le gusta ver el río cuando pasa un avión, la hamaca, los barcos que tiran humo, el helicóptero, el tren. Enumera cosas y después dice que eran todas esas cosas, máquinas poderosas, ruidos fuertes, es decir, habla de la categoría. Enumera las cosas, luego nombra la categoría y dice, y le gusta todo eso porque él se siente así, ¿no? Y acá viene el ritmo, porque luego la estructura tiene la misma forma. Tete es un nene que le gustan en los hombros de su papá. Después vuelve a casa y dice,
Dame agua, mamá. ¿Se acuerdan? Antes había dicho, Tete es un niño que le gusta hacer tal cosa con el papá y después vuelve a casa y dice, dame agua, mamá. Acá dice, tengo hambre, mamá. Después dirá, tengo sueño, mamá. Es decir, primero decimos, le gusta hacer tal cosa, pero después le pide de comer o de dormir o de vestirme, mamá. Podríamos decir cualquier otra cosa. Entonces, me gusta hacer tal cosa con papá, salir al mundo y le pido comida, sueño, un mimo a mamá, ¿no? Esa es la primera parte de la estructura. Después desarrolla la lista. Le gusta ver un libro con le gusta tocar botones en el auto, jugar con la manguera y el agua, andar descalzo, empaparse, saltar de medio metro, mirar bichos, escuchar canciones. Y una vez que hizo una lista, nombra la categoría. Cosas divertidas. Y dice, porque él se siente así, ¿no? En la del medio que no nombré, la enumeración es, le gusta ver la peli, tocar la batería, le gusta la calecita, también ir al jardín, jugar a que se escapa y lo atrapan. Nombra la categoría. Son cosas vertiginosas, horas intensas, porque él se siente así, ¿no? Entonces, en una aparente nada más lista, estuvo haciendo una semblanza del hijo y de la relación. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo y el ejercicio será, Juanita es una niña que le gusta hacer tal cosa con la mamá. Después le pide tal otra al papá. Y después desarrolla, le gusta hacer tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra con la mamá, y dice, le gusta hacer todas esas cosas que son delicadas, divertidas, de baile, no sé, nombran una categoría que las abarque, porque ella se siente así, se siente que gira, se siente que baila, no lo sé, no importa, usted lo define. Si la explicación fue como primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, nada más pueden hacer el primero, que es hacer solo la lista. Es muy divertido cuando esa lista se pone en la pared del salón de la escuela o en la pared de la cocina, vale decir que uno realmente pase por ahí. Acuérdense, no bromas, no burlas, son cosas positivas de la otra persona, son rasgos que a nadie le dan vergüenza, es decir, son rasgos que pueden ser incipientes, pero que ninguno querríamos ocultar. Eso es una señal de respeto hacia todos y que va a dar cierto orden al salón si lo hacemos, o en casa, si lo hacen en los hermanos. Nadie le va a estar haciendo un chistecito al otro, ¿sí? Bueno, ojalá les sirva y se diviertan poniéndolo en práctica.